El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Sin lugar a dudas, estamos ahorita viviendo tiempos donde reina el caos. En todos los sentidos, se están levantando muchas voces por los medios de comunicación, por las redes sociales, y cada uno nos ofrece su verdad, su manera de pensar, su interpretación de las profecías. Nos ofrecen algo muy personal, que puede que sí, puede que no, lo más probable es que quién sabe, pero es mucho, es una inundación, un tsunami de mensajes ahorita que están llegando por ahí, de denuncias, de escándalos, de sobre todo si se trata de un sacerdote, de escándalos y de mucho más, como si fuera escandaloso que un hombre cayera. Todos hemos caído, todos de una manera o de otra, pero ahora del sacerdote se le ha promovido mucho más. Se le puede exigir más porque tiene una mayor preparación, eso no cabe duda, pero no deja de ser un ser humano como todos nosotros. Los sacerdotes no dejamos de ser seres humanos. Este griterío de personas que se quieren hacer oír y no solo exponer una verdad, sino imponer su verdad, imponer su manera de interpretar las profecías, imponer las conclusiones personales a las que ha llegado. Todo este griterío de personas, este tira y afloja incluso entre youtubers católicos que se dicen y se gritan y se ponen y se denigran uno al otro, ya mucha gente ya no saben qué hacer, se han desorientado ante estas circunstancias y algunos hasta han entrado en pánico, ya no saben qué creer. Lo que uno grita, el otro dice que no, dentro de la misma iglesia, entonces dicen ya no sabemos qué. Un sacerdote dice esto es pecado y otro sacerdote dice esto no es pecado, y viene la desorientación, ya no sabemos qué hacer y como que están empezando a entrar en pánico. No es necesario entrar en pánico, solo hay que orar. El Espíritu Santo sigue guiando a su iglesia. Nos sigue llevando a todos a través de la cabeza de la iglesia, pero también nos está guiando a nosotros, de tal manera que lo que necesitamos es orar. ¿No entiendes? Ponte a orar. Si no entiendes algo, ponte a orar. El Señor te lo puede explicar directamente o a través de alguna persona o a través de algún acontecimiento. Ponte a orar. ¿Para qué desesperarnos? ¿Para qué? No es necesario eso. Solo hay que orar para poder saber reconocer la voz de Jesús. Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz y la reconocen. Entonces en esa búsqueda, sin precipitaciones, pero sí una búsqueda seria, tenemos que encontrar esa voz, no la que se nos acomode, no la que vaya de acuerdo a nosotros, sino tenemos que reconocer la voz del Señor. Porque va a haber muchas cosas que no nos van a gustar y no vamos a poder escoger de Dios lo que nos guste y rechazar lo que no nos guste. No se puede. Por eso Jesús hoy nos habla de su reino.
¿cuándo llegará el reino de Dios? Y Jesús les dice, es que el reino de Dios ya está entre ustedes, no dentro, no en nosotros. No le estaba hablando porque estaba hablando con los fariseos. Y los fariseos pues para nada que estaban aceptando el reino de Dios sobre su vida. Entonces, en ese tiempo, por supuesto, entonces Jesús no se refiere a que estuviera dentro, pero sí quiere estar en lo profundo de nosotros el reino de Dios. Él nos enseñó a decir, venga a tu reino, no, llévame a tu reino, porque es Dios reinando sobre nosotros. Hoy Jesús nos habla entonces de este reino. Jesús es la voz de Dios Padre, es la palabra de Dios Padre, es el Verbo encarnado. Y nos dice Él, busca primero el reino de Dios. Busca que Dios reine sobre ti. Para eso tienes que conocer a Dios. Para eso tienes que conocer la doctrina. Ahí está el catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos que ir a esa lectura. Tenemos que ir conociendo. Mis ovejas escuchan mi voz, me conocen. Entonces tenemos que ir a estas lecturas. Son muy importantes para nosotros. Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Que Dios reine en ti. Y para que Dios reine en mí, necesito ser justo. Imagínense, por eso necesitamos saber cuál es la justicia, pero la justicia de Dios, no la justicia del mundo, no la justicia de los famosos que se atreven a decir y a sacar conclusiones personales y a defenderlas como si fuesen verdades absolutas. No venimos a escuchar las verdades que nos proponen las personas, ni siquiera los líderes más importantes del mundo. Nosotros ya tenemos a quien seguir. Jesús es nuestro pastor, Él es nuestro pastor y a Él es al quien nosotros tenemos que seguir. Pero para ser justos nosotros, si tú y yo queremos ser justos, es necesario conocer la verdad. Si nosotros no conocemos la verdad, no podemos ser justos. Yo te voy a exigir, si conozco tu verdad, voy a exigirte lo que sí puedes dar. Pero si yo no conozco tu verdad y yo te mido con mis propias fuerzas, entonces te voy a exigir que hagas las cosas como si fueras yo y tú no vas a poder hacer eso. Y tú no vas a poder hacer eso. Entonces, por eso, para poder actuar con justicia, hay que saber, hay que conocer los límites de esa persona, hay que conocer la verdad y también hay que estar libres nosotros, no solo conocer la verdad, sino estar libres para no dejarnos llevar por nuestras heridas, por nuestros miedos, por nuestros vacíos, no dejarnos llevar por esto, sino por la verdad misma. Entonces, por eso nosotros no podemos hacer juicio, nuestros juicios no son justos, nosotros fallamos en mucho, todos somos pecadores, entonces, y no conocemos la verdad completa de los que nos rodean, entonces no podemos juzgar, no podemos nosotros estar juzgando. El único que puede juzgar es Dios, porque es el único que conoce la verdad, es el único que puede hacer juicios justos. Nosotros a veces podemos pensar que algo es justo o podemos pensar que algo es injusto. Si Adán se hubiera podido quejar de no tener en la tierra los privilegios que tenía en el paraíso, no se puede quejar. No sería un juicio justo. Él lo perdió, Dios no se lo quitó. Si él hubiera hecho las cosas como se deberían hacer de acuerdo a la voluntad divina y Dios le quitara todo, entonces le hubiera podido preguntar a Adán quejándose, ¿por qué me haces esto? Pero si Él fue el que tiró todo, Él fue el que falló, Él fue el que desobedeció, Él fue el que abrazó el mal, pues ahora va a tener las consecuencias del mal. No podemos quejarnos. Nosotros no podemos quejarnos dentro de los males que nos acontecen. No podemos, no es justo. Es natural porque nos duele, porque nos molesta, porque ya quisiéramos salir de los problemas, pero no es justo. Estamos evitando nosotros muchas veces la justicia. Entonces Adán lo pierde todo. Nosotros también hemos perdido muchas cosas a consecuencia de nuestros pecados. Nosotros nos hemos ido alejando. Si nosotros no nos hubiésemos alejado tanto de Dios, no estaríamos en medio de tanto dolor.
El Señor nos estuvo avisando, nos mandó profecías, nos estuvo diciendo qué es lo que podía suceder si seguíamos por donde íbamos caminando. Y la humanidad seguimos caminando por donde mismo y estamos llegando al cumplimiento de las profecías, que no son venganzas divinas. Dios sabe a dónde nos va a llevar el pecado. Si yo empiezo a usar drogas, el Señor sabe que voy a terminar con una adicción y que posiblemente termine en un centro de rehabilitación. ¿Es voluntad de Dios que yo caiga allá? No. No es voluntad de Dios, lo permite porque a veces nosotros somos tercos. Entonces, si nosotros hubiésemos hecho caso a la palabra de Dios, que nos ha pedido, lo que nos ha pedido no es difícil. Oren. Bueno, tenemos enemigos de la oración, el mundo, la carne y el infierno, pero es algo que tenemos que hacer, ni modo. Es algo por donde tenemos que pasar. Y si nosotros hubiésemos orado y hubiésemos podido vivir con misericordia, dando misericordia, no estaríamos ahorita en medio de estos gritos de dolor, no estaríamos en medio de tantos sufrimientos como estamos viendo ahorita en la humanidad. Desde la desobediencia de Adán y Eva se ha venido una cascada de desobediencias, pequeñas y grandes desobediencias, y por lo tanto ha ido aumentando el sufrimiento con mayor intensidad, año con año, año con año. Hemos ido aumentando el sufrimiento como consecuencia del pecado, no de la voluntad de Dios, como consecuencia del pecado. Nuestro buen Dios nos ofreció los mandamientos. Si los mandamientos los conociéramos y los tratáramos de vivir, tendríamos un mundo mejor. Pero pocos incluso se saben los mandamientos de Dios. No lo saben, menos los van a poder entender si no lo saben. Nuestro buen Dios no quería esto que estamos viviendo. Por eso nos advirtió con mucho tiempo antes. Él no quería ver este sufrimiento. Él no quería vernos en las circunstancias en las que nos encontramos. Él no quería, ni siquiera quería que conociéramos el sufrimiento. Ni siquiera que conociéramos el sufrimiento. Él quería regalarnos su paz. Él quería regalarnos su felicidad. Pero para eso teníamos que optar por Él. Tomar una decisión libre nosotros por Dios, para que Dios nos pueda dar lo que Él tiene. Pero parece que la decisión que se está tomando ahora en el mundo es hacia el infierno. Y por eso el infierno es el que parece que tiene ahorita el control del mundo. Pareciera, no es que lo tenga, pero sí parece que lo tiene. Pareciera verdaderamente que lo tiene. Entonces podemos decir algo con mucha tranquilidad. Miren, el que quiera sufrir menos, que desobedezca menos. Si ustedes quieren que sus hijos sufran menos, enséñenlos a obedecer a Dios más. Y se van a evitar sufrimientos inútiles, se van a evitar amarguras, se van a evitar dolores, porque los mandamientos de Dios están hechos para que nosotros seamos felices, no para que sea feliz Dios, para que nosotros seamos felices. En el cumplimiento de los mandamientos divinos es donde nosotros vamos a ir encontrando la vida. Así de que repito, el que quiera sufrir menos, que desobedezca menos, sencillamente, y que se disponga a pagar, porque cuando yo me dispongo a pagar el daño que yo hice, estoy aceptando la justicia, estoy aceptando algo que es justo, estoy abrazando la justicia y le estoy abriendo las puertas a Dios para que me ayude a realizar esa acción, abrazar la justicia. Por eso, ¿el camino cuál es? El camino para nosotros es buscar a través de la justicia, una justicia que nace de la obediencia a Dios. Yo voy a ser justo cuando obedezca a Dios, no cuando yo mida mis consecuencias, no cuando yo las mida, porque yo me puedo equivocar en el juicio. No conozco la verdad completa sobre mi hermano. No le puedo exigir porque no conozco la verdad completa sobre mi hermano. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer para vivir en la justicia? No emitir juicios, sino cumplir la voluntad de Dios.
Y si yo cumplo los mandamientos divinos, si yo cumplo los preceptos que Jesús nos ha dejado, entonces yo voy a ir caminando en justicia, es decir, camino de santidad. Ser justos, verdaderamente justos. La justicia vendrá de Dios, Él nos iluminará. Por eso es que obedecemos. Estamos obedeciendo y Él nos va iluminando, porque al obedecerlo nos acercamos a Él, lo conocemos mejor, le entendemos un poco mejor y entonces vamos a saber qué hacer, cuándo, cómo y dónde. Él se encargará de todo. Él es un padre, no es un padrastro, es un padre Él. Y Él se encargará de todo lo de nosotros, pero tenemos que dejarlo. Tenemos que permitírselo, Es justo entonces que amemos a Dios. Tenemos que empezar a caminar en caminos de justicia. El amor es lo justo. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para amar. Pero para amar dentro de la voluntad de Dios, no lo que yo quiera ni como yo quiera. No tenemos tanta libertad, porque los demás tienen derechos y nuestra libertad topa en los derechos que tienen los demás. Entonces tenemos que amar dentro de la voluntad de Dios para que ese amor sea justo y no haga daño a los que nos rodean, ni a nosotros ni a los que nos rodean. Por eso repito, que en términos de justicia es justo que amemos a Dios porque nos ha creado y redimido y quiere santificarnos. Es justo amar a nuestro prójimo que está dañado por el mismo pecado que nosotros. Tal vez ahora cometa pecados diferentes a los míos, pero somos pecadores. Esa persona y yo somos pecadores y tenemos que respetar. Yo tengo que aprender a respetar eso, no tratarlo ni exigirle una santidad a la que ni siquiera yo he llegado. Entonces tenemos que amar. Es justo amar al prójimo que está dañado. No vamos a esperarnos a que se corrija. Si Dios se hubiera esperado a que nos corrigiéramos, todavía no nos amara. Si Dios hubiera esperado a que tú y yo nos corrigiéramos, todavía no nos amara, no nos hemos corregido. No se esperó, tampoco nosotros podemos esperarnos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ahí está el camino hecho, ahí está el camino trazado. Entonces es justo por eso amar a nuestro prójimo, aunque esté dañado por el pecado como nosotros. Es justo amar todo lo que Dios ha creado. Es justo, hay que buscar la justicia, por eso busca primero el reino de Dios y su justicia, no la nuestra. Yo creo que esto debe ser así, yo creo que esto debe ser así. Nosotros nos equivocamos demasiado fácilmente, nos equivocamos mucho y demasiado fácil. No existe la justicia donde no está Dios. Fíjense, no existe la justicia donde no está Dios. Por eso primero es orar. Primero es orar. Antes de emitir el juicio, la oración es acercarnos a Dios para recibir su luz. Entonces podremos entender algo, no todo. Podremos saber cómo actuar, aunque no siempre sabremos por qué. El Señor nos puede guiar hasta nuestras palabras y podremos decir, ¿cuántas veces nos ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado al menos una vez, que dices las palabras adecuadas de acuerdo al contexto en el que te encontrabas. Eso es lo que la persona necesitaba escuchar. Y tú lo dijiste y ni siquiera sabes por qué lo dijiste. El Señor habló, te utilizó para hablarle a tu hermano. Entonces Dios habla de diferentes maneras, pero hay que llenarnos de Él. Hay que permitírselo para que fluya, para que brote el Señor desde nosotros. Hay muchas cosas que parecen injustas, por eso tenemos que tener cuidado cuando vamos a ver la justicia, porque hay cosas que parecen injustas y no lo son, y no podemos irnos con la finta. Habrá cosas, hay que estar cerca de Dios, porque hay cosas que serán claramente justas y buenas, y otras que no van a ser claramente justas y buenas a nuestra manera de ver, y sin embargo tenemos que aceptar esa voluntad de Dios, y no la vamos a entender. Para explicar, me voy a poner un ejemplo, un monje
que hizo un monasterio, y entonces empezaron a entrar muchos jóvenes al monasterio, y ese se iba a identificar iba a tener el carisma de la misericordia. Entonces, pues en una de esas el superior le dice a uno de los monjes: vente, vamos a caminar por acá, vamos. Y se fueron caminando, que él iba muy contento porque dijo: voy a aprender de mi maestro. Y entonces el monje llega a un lugar, una casita ahí levantada muy pobremente, con muchos niños, el señor ahí tirado en una hamaca, la señora ahí moliendo poquitos granos, y entonces llega el monje y empieza a hablar con ellos: ¿cómo están? ¿Y a ustedes a qué se dedican? No, pues dice el señor, es que nosotros tenemos esta vaquita, está un poquito enfermita ahorita, pero esta vaquita es la que nos ayuda, nos da leche, le damos leche a todos los niños, y mírelo, ahí van los niños. Entonces el monje se despide de todos y se va. Y le dice al siguiente día al que había ido con él: mira, vamos a salir en la noche, vas a agarrar a la vaca y me la vas a llevar hasta donde está el desfiladero. Y hay un desfiladero, no es una caída grande. Entonces el joven pensó: va a sanarles a la vaca. Entonces va por la vaca, saca la vaca, se la pone allá al monje, y el monje lo avienta a la vaca y ¡fum!, se va al desfiladero a la vaca, y se mata la vaca allí. Y el otro se queda asombradísimo y dice: ¿cómo es posible que hayas hecho esto? Era el sustento de esta familia, era lo único que tenían, ya no va a haber leche para los niños. ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor? Yo pensé que ibas a sanar a la vaca. Le dio tanto coraje a este pobre joven. El monje no dijo nada. Le dio tanto coraje a este pobre muchacho que se sale del monasterio y se va. Se deja todo eso porque dijo él: qué misericordia ni qué nada, esto es falso con toda la mano. Y se va de allí. Pasaron años. Después de los años él dijo: ¿qué habrá sido de aquella pobre gente? ¿Habrán sobrevivido los niños? Y dice: voy a visitarlos. Y se viene, agarra su carrito para ir a visitar a esa familia. Y entonces va llegando, más o menos dice: me acuerdo que era por aquí, y va entrando. No, pues ahora había un portón muy grande, de hierro, abierto, pavimentado, una casa de 2 pisos. Y dice: híjole, perdieron todo estos. Pues voy a preguntar si saben ellos dónde quedaron. Y llegan acá, y varias cosas y varias bodegas allí construidas. Y entonces llega y pregunta: oiga, fíjese que hace unos años yo vine por aquí y aquí vivía una familia muy humilde, muy pobre. Dicen ellos: somos nosotros. No, ellos eran pobres, ellos no tenían más que una vaca. Dice él: sí, fíjese, nomás teníamos una vaca, pero no sabemos cómo se soltó de aquí y se desbarrancó y se mató. Y dice él: ¿y qué hicieron? Pues como ya no teníamos la vaca, entonces yo me puse a pensar qué es lo que tengo que hacer, y entonces me acordé que teníamos aquí unas plantas que yo les puedo sacar unos lincecitos estos, y empecé a tejer, y se empezaron a vender. Y luego mi esposa empezó a coser unos manteles para las mesas, y se empezaron a vender, y luego mis hijos se pusieron a trabajar en esto, y mire todo lo que tenemos. Eso fue lo que vio el monje. Estos están dependiendo de aquí, ya no se quieren mover. Si no se los quito, van a permanecer pobres siempre. A veces la misericordia no se nota. A veces la justicia no se nota. Era misericordia y era algo bueno para esta familia. Nosotros, ¿cómo lo hubiéramos catalogado? Tal vez igual que ese joven. ¿Cómo es posible que le quitaran esto? Es que si no se le quitaba eso, ese hombre nunca se hubiera levantado a buscar. Todos estaban conformes con tener una vaca. Entonces, a veces la justicia es diferente de lo que nosotros podemos ver y pensar. Tenemos que tener mucho cuidado con emitir los juicios. ¿Qué hizo esta persona? ¿Y qué objetivo tenía? Tal vez tiene un objetivo bueno, pero va a tener un fin malo. Pero tenía un objetivo bueno. ¿Lo vas a juzgar por las consecuencias o lo vas a juzgar por el juicio que hizo? Tenemos que ir separando las cosas para poder ir viendo con mayor claridad, para poder emitir algo, para vivir con mayor justicia. Entonces, el Señor así también nos quiere, por eso, con más silencio, como meditábamos hace un momento en la hora santa, más silencio. No todo lo entiendes,
No todo lo entiendes. Hay que aprender a guardar silencio, silencio de mente, silencio de las emociones, pero no un silencio de vacío, sino un silencio de escucha. Tenemos que aprender esto, porque si no lo aprendemos, si no guardamos silencio delante de Dios, vamos a pensar que es una injusticia lo que nos quita, y a lo mejor Dios permite algo como lo que hizo el monje. Nos va a quitar aquello de donde estamos agarrados y ya nos sentimos a gusto, ya felices. Yo con esto ya tengo, aquí es mi confort, y ya no nos moveríamos de allí. Ya rezo mi rosario, ya voy a misa, ya déjenme en paz, yo ya no necesito más, ya tengo suficiente. Pues a veces el Señor tiene que romper eso, porque si no, no nos esforzaríamos a conseguir más. El ser humano nunca va a terminar, nunca va a alcanzar toda la santidad a la que Dios le llamó. Ahorita es sumamente difícil la santidad en el tiempo que vivimos, pero podemos esforzarnos y el Señor nos va a premiar por nuestros esfuerzos. Entonces, de todo esto, ¿qué es lo que vamos a sacar y vamos a trabajar en esta semana? Pues debemos buscar la forma de vivir la obediencia a Dios, y vivir la justicia como Dios la ve, como Dios la percibe, como Dios la quiere, no como el mundo ni como nosotros la llegáramos a percibir. Nosotros no entendemos muchas cosas, las entendemos hasta después del paso del tiempo. Que el Señor nos ayude a guardar silencio para no cometer injusticias. Vamos a pedírselo para que, ya no cometiendo injusticias, Él empiece a reinar de una manera más profunda en nuestro corazón. Vamos a pedírselo. Él tiene poder para defender lo que ama, así de que si nosotros le pertenecemos a Dios a través de la obediencia y la justicia, Dios tiene poder para poder sostener, defender lo que ama. Pidamos a Dios Padre estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.